No. Valentina, dos conceptos que has puesto sobre la mesa: cooperar o competir, que no sé si de manera conjunta o de manera separada, para ir siempre con nuestra pregunta habitual del inicio. ¿Cómo cooperar, uy, cómo cooperar o competir puede ayudarnos para conectar con nosotros mismos o con los demás, como siempre? Eso lo dejamos siempre abierto. Ujú. Bueno, está en el principio de la palabra ¿no? Competir o cooperar. Ujú. Son parecidos, parecen parecidos, pero son uno el contrario del otro. O sea que siempre, ahora sea la cooperación, sea la competición, Ujú. nos mantienen en relación. O sea, Ujú. competimos con alguien o cooperamos con alguien. Entonces son dos formas de relacionarnos. ¿Convienes? En casi al 100%. Pero tú también puedes competir contigo misma. Exactamente. Pero ¿con quién compite? ¿Contigo mismo? O sea, ¿quién compite con el otro mismo? Dos partes de nosotros. Tienes razón. Ok, entonces siempre es un tema relacional. Hay una parte de nosotros que se siente, cuando competimos con nosotros mismos, Ujú. ¿quién compite con el otro? O sea, una parte de nosotros compite, que se siente como inadecuada, bueno, insegura, un poco con menos valor, ¿ok? Quiere ganar algo, ¿no? Claro, Ganarle hay una parte así y la otra parte que quiere ganarle, decirle, no, tú no estás inseguro, tú puedes. ¿M? claro. Entonces, Es que ahora con este ujú, razonamiento que me has dado, me sirve además una cosa que yo nunca habría pensado que era posible, porque también puedes cooperar contigo mismo, porque si somos capaces ajá, de truncarnos, me sale como palabra, pero de autosabotearnos, mm, que eso es ponernos zancadillas o palos en las ruedas a nosotros mismos, pues también cooperamos con nosotros mismos cuando a lo mejor somos un poco más diligentes o un poco más... eh, nos permitimos ciertas licencias, no somos tan exigentes quizá con nosotros mismos, sea una manera a lo mejor de sí, sí, cooperar con nosotros. exacto. O sea, si somos compasivos con nosotros mismos, esa parte que se siente más débil y que de alguna forma anhela hacer un poco más, ¿no? O sea, se pone un objetivo y quiere hacer esta cosa mejor de como la otra parte a lo mejor la haría, ¿ok? Mm, pero desde la compasión y la cooperación, Ujú. desde el odio, entre comillas, o el choque, el conflicto, hay competición. Ujú. Y es que has hablado de las dos empiezan por co y además has añadido otro co. Ahora mismo, cuando has hablado de... ahí, este concepto siempre se me va. Has dicho que tenemos que tener compasión. Ahora ha vuelto. Sí, Tenemos que tener compasión. Y a mí se me añade otro co, que es comparación, porque a mí lo que se me viene a la cabeza es que la competición, además cuando has añadido tú eso, que dices, cuando compites, siempre tiene que haber otra referencia, ¿no? Y entonces competir también es compararse, sí. ¿no? Ujú. Establecer dos... Dos estándares. Ujú. Ujú. Es la calidad de la relación que determina la competición o sea, el objetivo es el mismo. El objetivo es mejorar algo, ¿no? Porque Mm. sabemos que algo no está yendo bien o se puede hacer de forma más efectiva, más eficiente, ¿m? Con más placer, pero si competimos, es mucho más dura para las dos partes. Y si Ujú. competimos con nosotros mismos, o sea, las dos partes como que sufren, ¿no? O sea, que como si una está mal, mm, generalmente cuando surge la competición, por ejemplo, desde la envidia, ¿no? Muchas veces. Es que O a veces, no es siempre. curioso porque eso, mira, al hablar de este tema, una cosa que se me venía a la cabeza es, hablamos siempre de, siempre no, pero se suele dar a la competición una connotación negativa y a la Ujú, cooperación positiva. Es cierto ujú. que mientras yo pensaba esta idea, no se me ocurre manera de cooperar de manera negativa, que si le damos una vuelta igual hasta lo encontramos, pero sí se me ocurre una manera de competir positiva. La competición no tiene por qué ser negativa, ¿no? Mm, hmm. No lo Pregunta. sé, no lo sé. Y ahora que me está llamando a mi madre, ok. Eh, entonces, ¿Qué eh, crees? positivo,
O sea que ahora si escucho mi cuerpo, ¿no? Que yo siempre utilizo mi cuerpo para sentir las cosas. O sea, si siento la palabra compasión, me sale de ponerme la palabra en el corazón. Entonces hay una conexión aquí. Ujú, Si siento la palabra competición, algo de mis células me dice no. O sea, es algo, o sea que sí, o sea que, por ejemplo, ¿no? Las competiciones deportivas invitan a las personas a mejorarse. ujú, Por ejemplo, o competiciones de cualquier cosa. O sea, invitan a la persona a... em, pero, por ejemplo, si tú piensas, yo pienso eso, en mi experiencia yo hacía gimnasia rítmica cuando era chiquitita. Yo dejé de ser, dejó de gustarme o de sentirme bien en contacto con mi corazón, con mi cuerpo, cuando me propusieron de hacer competición, ujú. porque era como si mi cuerpo se activaba de una forma exagerada, se hiperactivaba. Y no lo sé, eso creo que depende de cada persona, ¿no? Lo que siente cada persona. Claro. Pero esta hiperactivación, como lo que hablamos una vez, ¿no? En otro podcast, cuando hablamos del esfuerzo. O Ujú, sea, cuando esta activación o hiperactivación que te sirve para competir, ¿no? Para darlo todo, supera cierto nivel, deja de ser un placer. Entonces, si tú, por ejemplo, en la compasión, en el cooperar con otro, tú no es que no pongas esfuerzo, tú pones un esfuerzo, ¿vale? Porque estás aportando algo al otro y sabe que el otro está disfrutando de tú que le estás aportando y el otro técnicamente lo hace contigo. Es una activación desde el corazón, no es ujú, una activación desde la ganancia. ujú. O sea, yo compito para ganar. ¿Vale? Después uno dice, bueno, yo compito, pero no me importa el resultado. Puedes competir por Compito para competir, tener, ajá, ok, por el disfrute pero, de competir. ujú, pero en este caso, cuando compites para el disfrute de competir, es como si tu organismo se activa, tiene esa activación bonita, ¿ok? Pero se puede transformar rápido en algo, dice, bueno, pero voy a disfrutar en la competición, pero a un cierto punto, o sea, ¿por qué no llegar primero del otro? Ujú, ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es como cuando ganamos dinero. Bueno, ganamos para vivir, ¿no? Pero ¿por qué no ganar un poquito más para sentirme como más seguro? ¿Vale? Yo creo que ahí la competición tiene mucho que ver con el ego, aunque no lo has vendido como algo fantástico, ¿no? Yo ujú. creo que es un poco condicionamiento. Y, y entonces yo creo que cada uno, como una medicina, como las hierbas, te tomas 1 kilo de stevia, te mueres. Te tomas una infusión de stevia, te sienta bien, ¿no? Claro. Entonces, la competición creo que sea la dosis que mata la cooperación. O sea, siempre podemos caer en la competición cuando la cooperación, en la cooperación entre el ego Ujú, es un sutil margen. O sea, cuando empezamos a competir, el otro o sea, empieza a ser como enemigo, entre comillas, ujú. porque o gano yo o gana el otro. Y ya se pierde esta afán de decir, ay, ¿no? Que estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Yo puedo competir con el corazón en la mano Claro. o puedo competir cayendo en la otra cosa. Es que por eso se me ocurría lo de eso, competir, eso está muy relacionado con compararse, ¿no? En el sentido de que Sí. la comparación puede ser, pero yo creo que la comparación, mira, leía un artículo que decía, en la comparación siempre pierdes, ¿no? Ujú, Y pensado así es verdad, pero, pero yo creo que pierdes cuando lo que surge de esa comparación es envidia, ¿no? O es... eh, ujú. porque también de esa comparación puede surgir admiración, ¿no? O... Pero se queda en en la cooperación. O sea, si yo hago algo bien y tú me dices, oh, Valentina, qué bien haces esto, ¿no? Y te quedas en la admiración y que lo que tú ves que yo hago bien te da gana de hacer algo bien, esa cooperación. Si, si tú sientes que yo hago algo bien y dices, oh, Valentina, qué bien que lo hace, joder, ¿no? Que,
qué molestia que yo no lo puedo hacer como ella, ¿vale? Ujú, Entonces ya te alejas. Entonces depende siempre, es un sutil margen, o sea, es como un continuo, cooperación y competición y comparación, es un sutil continuo donde tú tienes que ubicarte, ¿no? Y donde sientes que es ese demasiado, pues retrocedes. ujú. Después, claro, o sea, lo hablamos también cuando hablamos del esfuerzo, me acuerdo. Que ahora no sé si ese podcast vendrá antes o después, pero bueno, spoiler, hablaremos también del esfuerzo. Era, o sea, o sea, ¿cuándo termina, por ejemplo, un deportista de alto rendimiento? ¿Cuándo termina de disfrutar ah, de su actividad? Ujú. ¿No? Cuando, o sea, y cuando tú ganas algo, sí, ganas en ese momento, te sientes como, wow, he ganado, pero es algo, una sensación que es Claro, un flan que sale y necesitas otro. Entonces tiene carácter de un poco de droga, ¿no? O sea, que es una adicción. O claro, sea, ¿cuánto te sí, aporta a lo largo esto? sí, no, o sea, evidentemente es lo que comentas tú, ¿no? Pues el café es maravilloso si no te tomas 14. Ujú. Eh, la cuestión es, y eso lo vemos pues, en el tema de la competición, ¿no? Que evidentemente la dosis, ¿no? Es lo que está, donde está el secreto, ¿no? Mientras que si nos vamos a la cooperación, eh, Antes tú decías lo malo, ¿no? Decías, para ti, dice, la cooperación siempre es bueno. ¿Qué claro, no, querías yo lo que decir digo con es eso? como, no, pues que de entrada siempre se da la cooperación a una connotación positiva y a la competición una connotación negativa. Yo, por Ujú, ejemplo, parto de la base de que yo que estoy en desacuerdo con que la competición tenga que ser negativa. Es verdad que puede serlo. mm, Y por el modelo de sociedad que tenemos, es muy fácil que se caiga en ese negativismo, ¿no? Por eso ponía el ejemplo de la comparación, ¿no? Y cómo sí es verdad que la cooperación siempre se establece como positiva, ¿no? Y ya sabes que, bueno, a mí me gusta siempre buscarle los tres pies al gato. Entonces estaba pensando si ¿qué son los trapes de gato? en la expresión los tres pies al gato es como querer buscar la trampa, ¿no? Querer buscar Ah, ok. a veces donde no hay, ¿no? Es Ujú. como querer darle la vuelta a algo que a lo mejor no tiene vuelta. Pero me Sí, sí, gusta no, me mucho siempre encanta. hacer ese ejercicio, ¿no? De darle un poco la vuelta y decir, bueno, la Why cooperación, not? algo que siempre de entrada establecemos, ¿sabes? Igual que a mí siempre me gusta ponerme en el otro lado y cuando me pongo en el otro lado, pues consigo un poco una referencia, ¿no? Un Sobre todo para saber balance. si se sostiene mi argumentación, ¿no? Ujú, Entonces, inteligentes. la, la cooperación siempre es positiva. Igual que decíamos que la competición, en la medida en que aumenta la intensidad, se convierte en algo que muy posiblemente sea negativo para el que la desarrolla, mi duda es si la cooperación siempre es positiva. Sí, sí. En el sentido que, claro, eso es, porque uno piensa, en esta época que nos toca vivir, cuando alguien o sea, es muy poco popular, ¿no? La cooperación es muy poco popular. Ujú, Pero cuando cooperas, ¿vale? Tú lo haces desde, yo digo siempre la ley natural, o sea que todos tenemos derecho a estar bien. Entonces, cuando yo coopero contigo, quiero estar bien yo, porque me siento bien haciendo algo bueno para ti, y tú, y quiero que tú estés bien, ¿no? Con lo que yo estoy haciendo. Si tú empiezas a aprovechar de esto que yo te estoy dando y solo coges, ¿vale? No, no, ya la cooperación no tiene sentido, ¿no? Entonces uno puede decir, ay, sí, cooperar sí, pero después te dan un montón de paliza, ¿no? O aprovechan de ti. Ok. Em, entonces la cultura de la cooperación es una cultura que hay una cultura, o sea, tiene que ser cultivada. Pero si nadie empieza y dice, no, pero si no lo hace el otro, yo no lo hago, pues no, ese es más peor que el otro. ujú. El otro no lo hace porque tú no lo haces. Pero si nadie lo hace, seguiremos compitiendo. Claro.
Se me ocurre una Entonces sí, es positivo pregunta, siempre. Valentina, para hacerte. Un bebé en su desarrollo, según va Mm, llegando al punto en el que pueda desarrollar alguna de estas dos cualidades o alguna de estas dos acciones, ¿no? ¿Tendería ujú. a ser cooperativo, competitivo? ¿Qué Eh, nace, qué nace bueno, antes, tú un, crees, de la persona? ¿O depende? bueno, un bebé cuando es pequeñito no tiene todavía un núcleo identitario, ¿no? O sea que em, su identidad se refleja en los ojos de la madre, del padre, de sus cuidadores. Entonces, cuando el niño, el bebé, percibe disponibilidad total, entonces cooperación, quiero que estés bien, ¿vale? El niño siente ese amor. Ujú, Entonces, naturalmente empezará a cooperar, ujú, ¿vale? Ahí, si el padre, o sea, por ejemplo, un narcisista o con tendencia narcisista y utiliza al niño, entonces el niño aprenderá que hay que sobrevivir así, que se sobrevive así. ujú, Entonces, va de la naturalidad, o sea, que nosotros tenemos esos mecanismos arcaicos de sobrevivir, ¿no? ujú, El cual hablamos tú y yo el otro día. Em, la forma más arcaica para sobrevivir a un peligro. Entonces, cuando tenemos que, no sé, coger comida o no, que no hay comida, coger comida, es como inmovilizarnos, ¿no? No saber qué hacer. Tenemos una necesidad, pero no podemos hacer nada. Ok, la segunda, evolutivamente hablando, es la activación, la movilización. Entonces, escaparnos de un peligro o luchar por algo. Y la lucha implica no ver tanto al otro, verte a ti mismo y tus necesidades. ujú, Y después, cuando el cerebro se desarrolla más, ¿no? Al llegar a nosotros, ha desarrollado el tercer mecanismo de sobrevivencia, que es la correlación, o sea, correlacionarnos con otros. Entonces, el otro se convierte en un recurso para nosotros. ujú, O sea, el sentido de pertenencia, por ejemplo, es el sentido más importante que tenemos a la hora de sobrevivir. ujú, Cuando nosotros no estamos conectados con los demás, podemos sobrevivir, pero fatigamos muchísimo más. ujú, ¿M? Y si tú imaginas todas las personas como es un poco la sociedad de ahora, o sea, competir, o sea, cada uno para sí mismo, o sea, tú imagínate cuando uno, o sea, descubre una cosa, descubro que la infusión que me estoy tomando es muy buena para mil cosas, ¿vale? Yo ujú, me lo guardo para mí. Digo, porque a lo mejor hay escasez de esta hierba, entonces me la tomo yo, no se lo digo a nadie, porque a lo mejor y si mucha gente se interesa esa hierba, a mí no me queda la hierba, ¿ok? Si yo, pero cuando digo esto, ya siento mi corazón y mi cuerpo como que ujú, vibra mal. Cuando yo digo, oh, digo, he descubierto esta infusión, digo, y pienso en una amiga, en el padre de una amiga, mi abuela, mi perro, ¿no? Y pienso, uff, no, si toda esa gente supiera que esta hierba es muy buena, o sea, mi cuerpo está feliz. Y ahí para mí va todo, o sea, tu cuerpo te lo dice, tu neurobiología te está informando sobre qué hacer. ujú. Entonces, yo me guío así. Después, a lo mejor hay personas que son más desconectadas y entonces van aquí, ¿no? Bueno, esa hierba me la quedo, me la quedo para mí. No, el cerebro izquierdo, me la quedo para mí porque eso se puede acabar o puede Pero pasar también cualquier. puede ser para mí y para los míos. Claro, pero los tuyos, ¿qué son? ¿Tu clan? Las personas con los que cooperas. Claro, Contra para los que tú y para los compites. tuyos. Pero imagínate, si tú te lo quedas para tú y los tuyos y tú tienes un recurso en un mundo donde tendríamos que sobrevivir a nivel físico también, ¿no? Tú y tu familia tienen unos recursos, un 30% de los recursos de los 100 posibles imaginables al mundo. Otras familias que pensarán lo mismo que tú tendrán otros recursos. Ujú. Y sabes tú si esa familia tiene otra hierba que a ti te puede salvar la vida mañana. No, no, si yo estoy a tope con un mundo ideal.
Ah, ok. Simplemente, o sea, simplemente, eh, claro, te pongo un buen ejemplo en el que la competición y la cooperación están más integradas de lo que nos pensamos, de que en el fondo antes tú, por ejemplo, comentabas los grupos sociales, ¿no? Y la pertenencia, casi siempre la Ujú, pertenencia a un grupo va asociada a la diferencia con otro. ujú, Entonces, desde mi punto de vista, pues la manera en que funcionamos, ¿no? Como seres humanos, la competición y la cooperación están entrelazadas. es un El, continuo, sí. claro, tú cooperas y compites de manera continua. Y es más, ya me voy a aventurar, me voy a tirar yo aquí a la piscina. Pero yo diría, claro, como de Dale. manera genética o biológica, el ser humano, para poder llegar a donde ha llegado hoy en día, se ha visto obligado a las dos situaciones, porque tú decías, es un comportamiento, una reacción muy primaria, ¿no? La de que de pronto te viene una amenaza y tienes que pelear o huir, o mirar al lado y decirle, juntos. ¿Qué Entonces, hacemos? claro, Vamos a luchar entonces, juntos. claro, entonces, de pronto es un, digamos que es un entramado. eh, Sí, es este, pero es siempre el nivel de energía, ¿no? O sea, si en vez de decir, girar al lado y decir, mira, ayudámonos, ¿no? Ves al lado y dile, mira, si hay un león por al frente, ¿no? Digo, mira, si yo escapo más rápido que este, que está más gordo, ¿vale? Se come al otro, porque está más lento. Entonces tú puedes ver, tener la mirada al otro como algo que puede servirte para ti mm, o como, ok, unimos fuerzas y vamos a ver si con este león podemos hacer algo, ¿no? Pero claro. siempre es un sutil cambio, es como la gota que llena el vaso, ¿no? Tú puedes llenar gota, 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 siempre hay una gotita tonta que te deja derrumbar el vaso del agua. Y entonces ahí, por esto, la cooperación eh, es posible solamente si estamos conectados Ujú, para sentir esa gotita que cuando es mucho, digo, va a derrumbar al otro lado. mm, O antes de llegar allí decimos, bueno, podemos hacer algo juntos, ¿no? Y aprovechamos los dos de esto, que claro. no implica ser flojos, ¿vale? Porque dice, ah, uno que no compite, no, no, un flojo. No, sencillamente activo, pongo a disposición mi energía hasta donde yo siento que puedo y es bueno, ¿no? Ujú, Entonces, también en términos de energía, la competición te trae, y yo siento eso, por ejemplo, te trae una hiperenergía y es como una energía como desgastadora para mí. ujú. O sea, que va más allá por algún motivo, no lo sé. Yo así lo siento, esa fue mi experiencia claramente y a lo mejor me viene aquí una persona que ha competido toda su vida y está súper feliz. Sería interesante entrevistarla y sentir sus Pero aún así motivaciones. seguramente coincidiría en que es una energía que desgasta. Ujú, sí, de hecho los deportistas de alto rendimiento tienen vida corta, no, no vida en general, pero vida corta porque no se puede demasiado, ¿no? Creo yo, no sé, hablo de súper ignorante de eso. Mm, O sea, los futbolistas o qué sé yo, o sea, hasta un punto, ¿no? Y claro, después a lo porque mejor... el rendimiento decae. Ujú. Y de hecho después, ¿qué hacen después del alto rendimiento? Por ejemplo, los futbolistas se ponen a entrenar el equipo. Entonces dan su sabiduría a lo que son otros deportistas más jóvenes que necesitan aprender de su experiencia. Ujú, Aquí es la vida, es así. claro. Es así. Hombre, yéndonos, por ejemplo, a una generalidad, es muy sencillo identificar lo que hablas un poco, ¿no? Bueno, que además has comentado antes lo de es que iba a decir otra cosa, pero me voy a venir para atrás. Has comentado Mm, antes que para cooperar con alguien tienes que estar conectado, para competir no hace falta. no. Y estás hasta desconectado de ti mismo en algún, o sea, cuando la competición es como cruda, o sea, no es con este afán de decir me supero a mí mismo, ¿vale? Entonces buscando como una comparación entre estas dos partes, una se siente menos valiosa y la otra que quiere sentirse valiosa. Me perdí. ¿No? Bueno, sí, me Sí, que te perdí. comentaba que tienes que estar conectado para cooperar, Sí, pero no necesariamente para competir. exacto. Entonces tú, para competir,
O sea, cuando compites, de alguna forma, cuando es muy cruda la competición, que sale como, ¿no? Oh, le gano al otro. em, em, es desconexión, o sea, no lo estás haciendo para ti. Tu foco de atención está en el otro, en la comparación, no está en ti. Si el foco está en ti, estás conectado, ¿no? O sea, Ujú. estás haciendo algo, estás contigo y con el otro. Entonces ahí sí que hemos sacado una cosa. Competir Mm, sí que te conecta contigo mismo. sí, Porque esa totalmente. competición negativa, evidentemente no, pero estableciendo que la competición puede tener un carácter positivo o negativo, en la medida en que, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la comparación, ¿no? La comparación mal gestionada puede Mm, convertirse en envidia, ¿no? Y la comparación bien gestionada puede ser admiración. Y la admiración mm, te puede permitir crecer, ¿no? Entonces, exacto. puedes competir desde la admiración, como puedes escuchar música simplemente disfrutándola o admirándola y pues eso, al final es como una parte del juego, ¿no? O Sí, incluso puedes establecer durante un periodo competitivo unas fases de cierta frustración que a lo mejor te van a llevar a otro sitio. Pero también ahí es como tú gestiones esas como sensaciones, esos todo. sentimientos. Como todo, como digo, o sea, tú no sé si tienes presente el símbolo del yin y del yang, ¿no? Ujú. Símbolo del Tao, ¿no? Que es el equilibrio. Siempre en el blanco hay algo de negro, en el negro hay algo de blanco. Mm. O sea, si yo no puedo cooperar, animarme a cooperar, si yo tengo una energía floja y no hago nada, si estoy parado, si estoy en mi cerebro reptiliano. Estoy ahí. Claro. Entonces, claro que necesito un poquito de decir, ay, no, esa cosa me gusta hacerla, mira cómo que bien la hace. A ver si yo puedo sacar, cogiendo de esa persona, algo que es mío y que siento que yo puedo aportar. Que a lo Mm. mejor cuando construyes no es igual que el otro, pero si tú quieres que sea igual que el otro, sale un churro el tuyo, Claro, sale un churro, porque estás comparando. Si claro. tú coges del otro y tú transformas esa energía de admiración, que no puede ser envidia, y lo transformas en algo, o sea, algo creativo, en un Mm. proceso creativo tuyo, ¿no? O incluso esa competición puede suponer tú exponerte a una situación nueva. Por ejemplo, hemos hablado también de exponerte a vivir en un lugar diferente. Pues puede ser Ujú, exponerte a competir en una situación diferente o o a exponerte actuando en una obra de teatro. Que al final ujú. la competición te puede dar ciertos niveles de exploración que precisamente te permitan Niveles saber de... de exploración o de conocimiento de ti mismo ah, de conocimiento de uno mismo que quizá pues te pueda permitir estar más conectado en cierta manera. totalmente, o sea, siempre mm, hay que pararse un poco a sentir, ¿no? Creo, o sea, y yo lo hago conmigo misma, trato de hacerlo, a veces estoy más desconectada, a veces más conectada, pero cuando estás conectado, puedes conectar con el otro Mm. de forma positiva. Si estás desconectado de ti mismo, pues la conexión es complicadita. Mm. Entonces todo va como un dominó, ¿no? Claro. Hombre, cuando comentabas antes que lo del tema de la energía, ¿no? De la energía que te produce una cosa o la otra, yo creo que es tan sencillo como pensar qué te gustaría vivir, en una sociedad que coopera o en una sociedad que compite. Yo lo tengo clarísimo. Y, pero, Sí, pero y por lo claro, visto, o sea, pero por lo visto no todo el mundo piensa como nosotros, ¿eh, Valentina? no, de hecho, claro, claro, pero de hecho nosotros también estamos, cuando, es que es un patrón. El patrón del divide et impera es un patrón muy antiguo. Entonces, el divide et impera es que, o sea, alguien, poquitos ganan y los demás, pues, se comen Sí, las migas. mentalidad de tiburón, que dicen, ¿no? Mentalidad de tiburón, pero claro, es así. O sea, o sea, te invitan a ver en el otro el enemigo, ¿no? O O comes o lo te que tienes comen. que superar, claro. Y entonces, claramente, en un entorno así, que la cultura es esta,
Ahora se está empezando a ser diferente, o sea, se está empezando ya a ir a la cooperación. Pero claro, cuando vives en un entorno en el cual no sé, 70-80% es competición y hay ese 30% de atrevidos que cooperan, ¿vale? Claro que puedes tener clavadas, ¿no? Y decir, bueno, entonces no merece la pena, no merece la pena cooperar. Ujú. Pero siempre, escucha, vuelve a tu cuerpo. Vuelve a tu cuerpo. Cuando cooperas, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sienta tu cuerpo? ¿Cómo sienta tu corazón? Y cuando compites, ¿vale? A lo mejor puedes ceder a esto, es como en una discusión, ¿no? Discutimos. Yo pienso de una manera, tú piensas en otra, Ujú. ¿no? Y como dijiste tú antes, si tú te pones en lugar del otro, se ablanda, ¿no? Todo. Ujú. Y estás conectado con el otro. Claro. Y nadie tiene que ganar, porque al final yo sí gano, tengo razón yo y que nosotros en psicología hacemos un ejercicio muy interesante, que es el ejercicio de la cinta, ¿ok? O sea, yo cojo una cinta, una cintura, una cinta de esa de pantalones. Tú la coges a un extremo, yo la cojo al otro, ¿vale? Y cuando, por ejemplo, una persona está como que quiere ganarle algo, por ejemplo, tiene unos padres complicados y quiere tener la razón con ellos, ¿vale? Dice, mira, tú tira de la cinta, ¿vale? Y tus padres, y tú haces el terapeuta, ¿sí? Tira de la otra cinta, del otro extremo, ¿vale? Dice, ¿cómo te sientes a seguir tirando si al otro lado el otro sigue manteniendo esa dureza en Ujú. tirar? ¿Cómo está tu cuerpo? Hazlo por un poco, hazlo por un poco, hazlo por un poco. ¿Cuándo te sientes cansado? ¿Cuándo te sientes cansado? Ok, ahora dejas que el otro deje la cinta y tú te quedas con la cinta en la mano, ¿vale? Y te quedas solo, con la cinta y el desgaste. Has tirado tanto que al final sí te quedas con la cinta, pero te quedas con el desgaste, ¿no? Ujú. Bueno, después esto tiene muchos matices de este ejercicio, pero es muy interesante Claro, probar a hacerlo físicamente, porque lo sientes en el cuerpo. claro, claro, claro. Pues Valentina, yo creo que hemos hecho un buen repaso a este tema de competir, cooperar como algo contrapuesto o como has dicho tú, como algo que está completamente relacionado. Que al final Un continuum, no hay uno sin el otro. un Tao. Pues Valentina, Una, Tao. perdona, que te voy a cortar. No, nada, un Tao, o sea, el yin y el yang, ¿no? Esa Sí, figura que es increíblemente el bien y el mal, o sea, siempre también un la poco, parte mala, la parte a mí se buena. me viene a la cabeza lo típico que dicen, ¿no? Que tus síes solo son verdaderos cuando sabes decir no. Tú sí solo, para Tus, repíteme lo que estoy un tus poco síes, ralentizado. tus síes solo son verdaderos cuando sabes decir no. La única manera de que tus sís sean de verdad es una persona que sabe decir no. Exacto, y tienen valor para la otra persona. Una persona que Claro, dice siempre que sí, cuando dice que no, ya como, Has cambiado, ¿qué te pasa? claro. Pues al final esos Bueno, aquí se puede, son dos caras de una misma moneda. se abren mundos interesantes. Bueno, apuntamos para los próximos podcasts, ¿eh? Apuntado, apuntado. Valentina, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Manuel. Que vaya bien. Chao, chao.